de 10 gramos de una sustancia para pasar la temperatura de menos 5 a 140 grados centígrados. Es lo que vamos a hacer. Entonces, procedemos a lo primero, el profe les debe dar como referencia una línea de cambios de estado. El profe se las tiene que dar. En esta línea de cambio de estado, vamos a suponer que el profe se las dé. Aquí se las estoy dibujando. En el ejercicio yo debo darles la línea de cambio de estado. Aquí tenemos la línea que estoy creando. Ahí tenemos la línea de cambios de estado. Y terminamos con la última parte de la línea de cambios de estado. Listo. Tenemos la línea de cambios de estado. El profe debe darles, en esa línea de cambios de estado, debe darles la referencia en el plano cartesiano. Ahí está la referencia en el plano cartesiano de las diferentes temperaturas. Vamos a anotar los valores que doy. Esta temperatura de fusión, vamos a suponer que es de 20 grados centígrados. Y acá tenemos una temperatura de ebullición de la sustancia de 90 grados centígrados. El profe debe darle unos datos de referencia. El primer dato que debo darle es el calor latente de la sustancia sólida, el calor latente de la sustancia líquida, perdón, el calor específico de la sustancia sólida, líquida y el calor específico de la sustancia gaseosa. Vamos a suponer que el primero sea 0,4 calorías sobre grado centígrado, el otro sea de 0,2 calorías sobre grado centígrado y el último sea de 0,1 calorías sobre grado centígrado. Esos datos tiene que dárselos el profesor para poder desarrollar el ejercicio. También le debo dar el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Vamos a suponer que es de 0, el de esta sustancia es de 0,4 calorías sobre gramo y el del otro es de 0,3 calorías, 0,3 calorías sobre gramos. Vamos a anotarlo por aquí. El calor latente de vaporización, 0,3 calorías sobre gramo. Todos esos datos nos van a servir para poder desarrollar el ejercicio. Lo primero que tenemos que saber es hacia dónde comenzamos y dónde terminamos. Primero, en este plano cartesiano, nosotros vamos a ubicar la temperatura de menos 5. Si 0 está aquí, menos 5 está por debajo de 0. Entonces, menos 5 estaría como por aquí. Y luego ubicamos los 140 grados. No nos alcanza el dibujo, pero vamos a suponer que los 140 grados están en la parte de arriba. Entonces, el recorrido de la sustancia en esta línea de cambio de estado lo voy a dibujar a mano alzada. Este va a ser el recorrido hasta llegar a los 140 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos que hallar un calor número 1, un calor número 2, un calor número 3 y un calor número 4. Vamos a calcular primero el calor número 1. Como estamos en la zona sólida, entonces el calor número 1 lo hallamos con el calor específico sólido. Colocamos la masa, que son 10 gramos de la sustancia, lo multiplicamos por su calor específico sólido, que es de 0,4 calorías sobre grado centígrado, y lo vamos a multiplicar por el aumento de la temperatura, desde menos 5 hasta 20 grados centígrados. Ya saben que de menos 5 a 0 hay 5 grados, y de 0 a 20 grados hay 20. Si nosotros sumamos 20 con los 5 grados que hay de menos 5 a 0, estaríamos hablando de un incremento de 25 grados centígrados. Con ese valor podemos calcular el calor número 1.
Utilizamos la calculadora, multiplicamos 10 por 0.4 y por el aumento de la temperatura, que es de 25 grados centígrados, y me da un calor total de 100 calorías. ¿Por qué? Porque gramo con gramo se cancelan y grados centígrados con grados centígrados se cancelan. Luego vamos a calcular el calor 2, pero como estamos en la zona de sólido a líquido, vamos a utilizar el calor latente de fusión. O sea, el calor, la masa, que también va a ser de 10 gramos, lo vamos a multiplicar con el calor latente de fusión, que es de 0.4 calorías sobre gramo. Ya no hay que multiplicar por el aumento de la temperatura, porque recuerden que en esa zona la temperatura es constante, no cambia en el calor 2. Gramo con gramo se cancelan y la respuesta me da en calorías. 10 por 0.4 me da 4 calorías. Luego calculamos el calor número 3, que iría, también colocaría los 10 gramos, pero como estamos en la zona líquida, entonces estamos en la zona líquida, entonces procedemos a utilizar el calor latente líquido, que es de 0.2 calorías sobre gramo. Entonces, por 0.2 calorías sobre gramo, grados centígrados, y lo vamos a multiplicar por el aumento de la temperatura, que hay desde 20 hasta 90. De 20 a 90 hay 70 grados centígrados. 70 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se cancelan y gramo con gramo se cancelan. Por lo tanto, el calor número 3 me va a dar 10 por 0.2 por 70, me va a dar 140 calorías. 140 calorías. Bueno, por último, hallamos el calor número 4, que sería igual al calor latente, porque ya está pasando de líquido a vapor. Entonces sería el calor latente de vaporización, que serían los mismos 10 gramos multiplicándolo por el calor latente de vaporización, que tiene un valor de 0.3 calorías sobre gramo. Gramo con gramo se cancelan y esto me va a dar 3 calorías. Nos faltaría calcular el calor número 5. Este calor número 5 ya estaría, óigase bien, en la zona gaseosa. Serían los 10 gramos multiplicado por el calor latente en la zona gaseosa, el calor específico, perdón, de la zona gaseosa. Vamos a calcular el calor número 5 en esta parte de acá para que nos rinda el tiempo, el espacio, ¿no? Calor número 5 sería igual a los 10 gramos multiplicado por el calor latente de vaporización, que es de 0.3 calorías sobre gramo, grados centígrados, y al final lo vamos a multiplicar por el aumento de la temperatura que hay desde 90 a 140. De 90 a 140 hay 50 grados centígrados. Hay 50 grados centígrados. Luego, el calor número 5 lo calcularíamos haciendo la multiplicación de 10 por 0.3 por 50. Y eso me da un valor de 150 calorías. Ya tenemos el cálculo de todos los calores, tanto el 1 como el 2, como el 3, como el 4 y como el 5. Y lo que tenemos que hacer es sumar los calores para hallar el calor total. ¿Cómo lo vamos a sumar? Vamos a hallar el calor total sumando, nos devolvemos a la gráfica, al calor número 1. El calor número 1, recuerden que tiene un valor de 100 calorías.
100 calorías, le vamos a sumar el calor número 2, que tiene un valor de 4 calorías. 4 calorías. Vamos a sumarle el calor número 3, que tiene un valor de 140 calorías. Le sumamos el calor número 4, que tiene un valor de 3 calorías. Mírenlo acá. Y nos faltaría el calor número 5, que tiene un valor de 150 calorías, ¿no? Por lo tanto, si sumamos 100 con 4, con 140, con 3 y con 150, esto daría un valor de 397 calorías, que sería la respuesta del ejercicio. ¿Qué recomendación les hago? Hagan todos los cálculos en la línea de cambios de estado. Luego que hagan todos los cálculos, como aparecen allí, en la línea de cambios de estado, proceden a sumar cada uno de los calores. Esa es la resolución del ejercicio número 1. Vamos ahora a explicar el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 vamos a calcular la dilatación lineal de una varilla. Vamos a calcular el largo final de la varilla. Óigase bien, calcular el largo final de una varilla de 10 centímetros de largo si su beta, o sea, coeficiente de dilatación significa eso, es de 0.2 sobre grados centígrados al pasar la temperatura de 20 a 300 grados centígrados. Lo único que tenemos que hacer para poder calcular la longitud final de la varilla es utilizar la fórmula de delta L, que es el aumento, que es igual al coeficiente de dilatación por el L inicial por el delta T. De allí que tenemos que el delta L es igual al beta, que vale 0.2 sobre grados centígrados, por el L inicial, que es de 10 centímetros, y por el aumento de la temperatura de 20 a 300 hay 280 grados centígrados. Entonces, lo demás que tenemos que hacer es usar la calculadora, multiplicar 0.2 por 10 por 280, y eso me da, ese valor me da 560 centímetros. Quiere decir que el largo final de la varilla sería igual a la longitud inicial más lo que aumentó. O sea, la longitud inicial era de 10 centímetros y lo que aumentó fueron 560 centímetros. Quiere decir que la longitud final fue de 570 centímetros. En eso fue que aumentó la varilla. Eso cuando la dilatación es lineal. Ahora, cuando la dilatación es superficial, por ejemplo, en el caso de una lámina de oro, cuyo largo tenga 1 metro de largo y 1 metro de ancho, y tenga un beta de 2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados, y quiera aumentar la temperatura desde los 20 grados hasta los 350 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial y esta es la temperatura final
Entonces, lo que el profe me pide es cuánto aumentó la lámina de oro con esas características. Entonces, lo que yo tengo que hallar es el área final. El área inicial de la lámina sería multiplicar este largo, que es de 1 metro, por el otro ancho, que es de 1 metro. Quiere decir que el área inicial es de 1 metro cuadrado. Luego calculo la fórmula de delta A, es decir, el aumento del área, que va a ser igual a beta por A inicial por delta T, y lo único que debo hacer es meter los valores en la fórmula. A, el aumento del área, sería igual al beta, que es 2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados, por el área inicial, que es de 1 metro cuadrado, por el aumento de la temperatura de 20 a 350, hay 330 grados centígrados. Quiere decir que el aumento del área sería igual a multiplicar 2 por 10 a la menos 4 por 1 multiplicado por 330. Eso me va a dar un aumento de 0.066 metros al cuadrado. Quiere decir que el área final sería igual al área inicial, que era de 1 metro cuadrado, más lo que aumentó, 0.066 metros cuadrados. Si yo le sumo a 1, 0.066 me da 1.066 metros al cuadrado, y esa es la respuesta para hallar el área final. Ahora, en el caso de que la dilatación fuese volumétrica, tenemos el caso de un cubo cuyo largo, cuyo ancho y alto sea de 2 metros, 2 metros y 2 metros. Y tenemos un beta de 2 por 10 a la menos 3 sobre grados centígrados. Y tenemos una temperatura que va desde 30 hasta 200 grados centígrados, y me piden cuánto aumentó el volumen o cuál es el volumen final. Entonces vamos a calcular el volumen final. Para eso tenemos que calcular el volumen inicial multiplicando el largo por el ancho por el alto. Y eso me va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 metros al cuadrado. Es el volumen inicial. Luego aplico el delta B, que va a ser igual al beta por el volumen inicial por delta T. ¿Qué hacemos? El delta B es igual al beta, que vale 2 por 10 a la menos 3 sobre grados centígrados, por el volumen inicial, que era de 8 metros cuadrados, por el aumento de la temperatura, que pasó de 30 a 200, que serían 270 grados centígrados. Los centígrados se cancelan y calculo el aumento del volumen. Algo que se me olvidaba era corregir que el volumen no da en metro cuadrado, sino en metro cúbico, porque metro por metro por metro da metro cúbico. Luego, calculando el volumen, el aumento del volumen, tendríamos que multiplicar 2 por 10 a la menos 3 por 8, y luego lo multiplicamos por 170. Eso me da un valor de 2.72 metros al cubo, ¿no? Ese sería el resultado. Luego, el volumen final sería el volumen inicial, que sería de 8 metros cúbicos, sumándole el aumento, que es de 2.72 metros cúbicos, para un total de 8 más 2.72, eso me va a dar 10.72 metros cúbicos, y ese sería el volumen final.
El último modelo de ejercicio que puede aparecer en el examen es el de termodinámica, que tiene que ver con la ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, donde para ello debo utilizar un cuaderno, una hoja cuadriculada. Vamos a cuadricular el tablero. Al cuadricular el tablero, vamos a ubicar un proceso termodinámico cualquiera. Vamos a hacerlo más estético. Vamos a hacer un plano cartesiano. En este plano cartesiano que le estoy colocando aquí, vamos a colocar un proceso termodinámico. Este proceso termodinámico lo vamos a marcar de color verde. Aquí está el proceso. Aquí está el proceso. Aquí está el proceso. Y aquí está el proceso termodinámico. Vamos a colocarle las flechas al proceso. Una flecha, flecha, flecha y flecha. Eso se los doy yo en el ejercicio. Suponiendo que esta es la presión y este es el volumen, vamos a dar los valores de presión. Aquí vamos a dar 1 pascal y aquí vamos a dar 3 pascales, un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a dar un volumen de 1 metro cúbico y aquí vamos a dar un volumen de 4 metros cúbicos. ¿Qué vamos a hallar? Aplicar la ley de la termodinámica, que dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna de las moléculas. Es lo que vamos a aplicar allí, la primera ley de la termodinámica. Para ello, para poder hallar, a nosotros nos pide este ejercicio es hallar el delta U total. Para poder hallar el delta U total, tenemos que hallar el calor total y tenemos que hallar el trabajo total. ¿Cómo vamos a hallar el calor total y el trabajo total? Por cada línea de proceso. La línea de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces tenemos que calcular primero todos los trabajos y sumarlos. Luego hacemos lo mismo con los calores, sumamos todos los calores y luego con los calores y los trabajos sumados hallamos el delta T, el delta U, perdón. El delta U, que es el que me mandan a calcular, el delta U total. Luego vamos a comenzar y a proceder a hallar primero el trabajo total. Entonces, primeramente vamos a hallar el trabajo el trabajo de 1 a 2. Si nosotros observamos la gráfica, el trabajo de 1 a 2 es 0 porque no hay área bajo la curva. Entonces, el trabajo de 1 a 2 sería 0. Luego hallamos el trabajo de 2 a 3. ¿Cómo calculamos el trabajo de 2 a 3? Ojo, el trabajo de 2 a 3 lo vamos a calcular con la gráfica que estamos viendo, teniendo el valor de la presión, que lo logran observar aquí, y la variación de volumen. ¿Cuánto hay de volumen? De 1 a 4 hay una variación de volumen de 3 metros cúbicos. Ojo, de 1 a 4 hay una variación de volumen de 3 metros cúbicos y una presión de 3 pascales. Teniendo en cuenta eso, para hallar el trabajo de 2 a 3, multiplico la presión, que son 3 pascales, por la variación de volumen. Como el volumen según la gráfica va de 1 a 3, ¿cuánto hay de 1 a 4? Perdón, de 1 a 4 hay 3 metros cúbicos. Al multiplicar 3 por 3 me da 9, pero pascal con metro cúbico da julios. Entonces colocaría 9 julios. Luego hallamos el trabajo de 3 a 4. Para hallar el trabajo de 3 a 4, observamos que entre 3 y 4 no hay área bajo la curva. Si no hay área bajo la curva, no hay trabajo. El trabajo sería igual a 0. Y por último, hallamos el trabajo de 4 a 1, es decir, ya para cerrar el ciclo, de 4 a 1, y el trabajo de 4 a 1 iría desde 4 hasta 1 metro cúbico. O sea, que estaríamos hablando
de una presión de 1 pascal multiplicado, óigase bien, miren que la presión es de 1 pascal, mírenlo aquí, de 1 a 4 la presión es de 1 pascal, multiplicado por la variación de volumen que hay desde 4 a 1. De 4 a 1 hay 3 metros cúbicos, entonces lo multiplicaríamos por 3 metros cúbicos y 3 por 1 me da 3 julios. Quiere decir que el trabajo total es la suma de todos los trabajos. 0 más 9 más 0 más 3, eso da un valor de 12 julios y tendríamos el trabajo total equivalente a 12 julios. Procederíamos ahora a calcular el calor total. Por lo tanto, tenemos que hallar primero el calor, óigase bien, de 1 a 2, el calor de 2 a 3, el calor de 3 a 4 y el calor de 4 a 1. Para poder hallar los calores, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar cada presión del punto 1 con cada volumen del punto 1 y del punto 2, del punto 3 y del punto 4. ¿Cómo así? Si multiplicamos en el primer ejemplo P1 por B1, nos devolvemos a la gráfica y multiplicamos, óigase bien, lo voy a marcar en amarillo, P1 con B1 sería multiplicar 1 por 1. P1 por B1 da 1 por 1. Y 1 por 1 da 1. O sea que aquí me daría 1 julio. Y recuerden que multiplicar pascales por metro cúbico da julios. Luego vamos a calcular P2 por B2. Se lo voy a colocar en amarillo. P2, que es 3, y P2, el punto 2 sería 3 multiplicado con 1, porque serían las coordenadas que están aquí, este por este, o sea que P2 por B2 sería igual, ojo, aquí sería P1 B1, luego sería la presión 2 con el volumen del punto 2, entonces aquí calcularíamos y entonces aquí sería 3 por 1 y 3 por 1 da ¿cuánto? 3 julios. Ya calculamos el otro punto. Luego vamos con el punto 3, la presión y el volumen del punto 3. La presión y el volumen del punto 3 sería igual, vamos a la gráfica, la presión y el volumen del punto 3 sería multiplicar 3 por 4, porque el punto 3 tiene coordenadas en 3 y coordenadas en 4. Entonces, tendríamos en estas coordenadas 3 por 4, que serían 12 julios. Y luego P4 por B4, que sería la coordenada en el punto 4, que sería 1 pascal aquí y 4 metros cúbicos acá. 1 por 4 daría 4 julios. Con esas coordenadas ya nosotros podemos calcular el calor que hay de 1 a 2, el calor de 2 a 3, el calor de 3 a 4 y el calor de 4 a 1. Por favor, deshabiliten el audio. ¿Hay alguien con un audio habilitado? Camilo Díaz, por favor. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces vamos a proceder a hallar los calores. Ya tenemos las presiones y los volúmenes multiplicados en cada punto, tanto en el punto 1 como en el punto 2, como en el punto 3, como en el punto 4. ¿Qué le voy a decir yo? Para hallar el calor en el punto 1 y 2, nos damos cuenta que en el punto 1 y 2 el proceso es isocórico. ¿Por qué isocórico? Porque el volumen es constante. Y en el punto 2 y 3 es isobárico. ¿Por qué isobárico? Porque la presión es constante. De 3 a 4 el proceso es isocórico porque el volumen es constante, y de 4 a 1 el proceso es isobárico. Quiere decir que el proceso este va a tener dos procesos isocóricos
y dos procesos isobáricos al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que donde el proceso es isocórico, vamos a utilizar 1.5. Y cuando el proceso es isobárico, vamos a utilizar 2.5. Ya les explico cómo es eso. ¿Cómo así que 1.5, 2.5? Por ejemplo, para hallar el calor de 1 a 2, viendo la gráfica, nos damos cuenta que el proceso es isocórico. El volumen es constante. Quiere decir que vamos a utilizar 1.5. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar el resultado del punto 1 con el resultado del punto 2. O sea, 3 julios menos 1 julio, entre paréntesis, y me va a dar el calor de 1 a 2. O sea, 3 menos 1, resuelvo primero el paréntesis, me da 2 y lo multiplicamos por 1.5 y eso me da un valor de 3 julios. Luego hacemos lo mismo con el calor de 2 a 3, pero en este caso el calor de 2 a 3, el proceso es isobárico. Cuando el proceso es isobárico, que la presión es constante, no se utiliza 1.5 sino 2.5. Al utilizar 2.5, como estamos de 2 a 3, vamos a restar 12 julios ahora con 3 julios. Ojo, 12 julios, vamos a restar 12 julios con 3 julios. Y resolvemos. Paréntesis, 12 menos 3 igual, y después lo multiplico por 2.5 y me va a dar un valor de 22.5 julios. Y ya resolví el calor de 2 a 3. El calor de 3 a 4 vuelve a ser isocórico. Entonces voy a volver a utilizar el 1.5. Pero ahora voy a restar el resultado de 4 julios con el resultado del P3 por B3, que es de 12 julios. Y resuelvo el paréntesis y me va a dar el calor. Si yo 4 lo resto con 12, que es mayor, me va a dar negativo, menos 8. Al multiplicarlo por 1.5, menos 8 al multiplicarlo por 1.5, me va a dar menos 12 julios, negativo. Y por último, el último valor de 4 a 1, el calor de 4 a 1, volvemos a retomar el 2.5 porque ya el proceso vuelve a ser isobárico. Entonces vamos a restar el valor que hay en 1 con el valor que hay de 4. O sea, 1 julio menos 4 julio y me va a dar el calor total de 4 a 1. 1 menos 4 también me va a dar negativo, me va a dar menos 3. Si yo lo multiplico por 2.5, me va a dar menos 7.5 julios. Luego calculamos el calor total sumando todos los calores. O sea, 3 julios más 22.5 julios menos, porque el calor de 3 a 4 es negativo, 12 julios y menos 7.5 julios y me va a dar el calor total. O sea, 3 más 22.5 menos 12 menos 7.5. Eso me da un valor o un calor total de 6 julios. Ya teniendo ese calor total y en la diapositiva anterior teniendo el trabajo total que es de 12 julios, ya tenemos el calor total que es de 6 julios, vamos a hallar la energía interna de las moléculas aplicando la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna de las moléculas. Como vamos a hallar la energía interna de las moléculas, el trabajo que está positivo pasa al otro lado negativo para poder hallar delta U total. ¿Cómo calculamos el delta U total? Ponemos el trabajo, el calor que nos dio, el calor que nos dio fue de 6 julios, el calor que nos dio fue de 6 julios y le restamos el trabajo total que es de 12 julios. El trabajo total que es de 12 julios y hallamos el delta U total. Conclusión, 6
le resto 12 y eso me da un valor de menos 6 julios. Entonces, ese es el resultado de delta U, menos 6 julios. Y tendríamos la energía interna total del sistema. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, vamos a suspender la grabación y los que tengan alguna duda, pues comienzan a preguntar con relación al procedimiento del ejercicio.